Punt número 17. Moció del grup municipal si se puede cambiar para la inserción laboral de personas amb discapacitat. Señor Monia. Gracias, señor alcalde. Moción para la inserción laboral de personas con discapacidad. Exposición de motivos. La actividad profesional es fundamental en la vida de cualquier persona y en el caso de las que padecen una discapacidad tiene una gran importancia para contribuir a configurar su identidad como persona. Y en la actualidad este colectivo es especialmente vulnerable tanto en el acceso como en la permanencia en el empleo. En general, el problema para la inserción de estas personas al mercado laboral no es únicamente económico. Siguen primando factores como los prejuicios sociales, el desconocimiento de la discapacidad, la desconfianza, etc. Pero a pesar de todas estas dificultades que se encuentran, las personas con discapacidad en su camino hacia el empleo, la mayoría de las personas de este colectivo tienen un plus de motivación, que es lo que le hace no solo luchar cada día para conseguir su sitio laboral, sino que es el que le ha ayudado a superarse continuamente para ocupar su sitio en esta sociedad que les ha tocado vivir. Según el informe estatal de 2015 del mercado de trabajo de las personas con discapacidad, el número de personas con discapacidad paradas es de 143.102, que representa el 3,22% del total de los parados estatales. Se ha registrado un ascenso de 4.661 personas, lo que supone una variación positiva interanual del 3,27%, mientras que las personas sin discapacidad han visto reducir su número de parados en el 5,66%. Además, es el único colectivo con dificultades de inserción que ha aumentado el número de parados en 2014. Este comportamiento más desfavorable de las personas con discapacidad, que viene repitiéndose durante los últimos 10 años, se traduce en un incremento acumulado del número de parados con discapacidad, que es más del doble de los que no la tienen, y nos lleva a afirmar que esa inserción en el mercado laboral es más difícil que otros colectivos. El número de contratos a personas con discapacidad durante el año 2014 ha sido de 203.025, que representa el 1,21% del total de los contratos registrados a las oficinas de los servicios públicos de empleo, en lo que se presentaban un total de 16.707.089 contratos. Según el Real Decreto 3/2013 de la Ley General de los Derechos de Personas con Discapacidad y de su inclusión social, está la llamada cuota de reserva. Las empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50 estarán obligadas a emplear un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2% salvo convenio colectivo o voluntad del empresario, siempre que se apliquen medidas alternativas. Y la administración pública debería reservar el 5% de las plazas de convocatorias a personas de este colectivo según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, con el cual se aprueba el texto refundió de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 30/84 de la Función Pública. Las empresas además tienen diferentes bonificaciones de ayudas para la contratación de personas de este colectivo. Las ayudas y bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad están incluidas en la normativa general vigente de bonificaciones y reducciones a la contratación laboral de nuestro país. Por todo ello solicitamos el debate y la votación de las siguientes propuestas. Invitar a las empresas a cumplir la cuota de reserva según la Ley 3/2013 de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Potenciar acciones formativas por mediación del IFO con la finalidad de integrar a las personas con discapacidad en el mercado laboral del municipio. Subir paulatinamente un 2,5% más la cuota de reserva actual para personas con discapacidad en contratación de personal por parte del Ayuntamiento y las empresas municipales. Incentivar la inclusión en los contratos públicos con terceras empresas y externalizaciones, con una reserva idéntica dispuesta para la administración y empresas públicas. Crear convenios mediante el IFO con las empresas del municipio para impulsar la contratación de personas de este colectivo, ya que es una apuesta rentable que proporciona beneficios. Quería hacer una modificación inmueble, si puede ser. Señor secretario, en el penúltimo punto, donde pone incentivar la inclusión en los contratos públicos con terceras empresas y externalizaciones en una reserva idéntica dispuesta para la administración y empresas públicas, subir el 2,5% paulatinamente que hemos puesto en el primer punto, cuando sea mediante el Ayuntamiento de Calidad. En lugar de la cuota de reserva, con todas, subirle paulatinamente el 2,5%. ¿Ha quedado claro? Sí. No lo digo al secretario. No. Gracias, señor. Señor, intervenciones, señor Tarandón. Gracias, señor Alba. Por supuesto, adelantamos nuestro voto a favor. Yo quisiera preguntar a los señores si se puede, al resto de equipos de
grupos municipales que componen el Pleno, dado que esta moción me parecía bastante familiar, he visto que el Gobierno precisamente esta cuota de reserva la ha aumentado un 3%. Por lo tanto, yo entiendo que precisamente sería justo para estas personas que sufren bastantes limitaciones y que no tienen las mismas facilidades que otros, reconocer su validez y también tomar ejemplo de lo que ha hecho el Gobierno y precisamente el punto 3, subir paulatinamente, no un 2,5 sino un 3% la cuota reserva en las contrataciones públicas. Gracias. Gracias, señor Tarancón. Señor Rodríguez Sánchez. Gracias, señor alcalde. Bueno, empezaremos diciendo que vamos a apoyar la moción. Como no puede ser de otra forma, estamos totalmente, además lo veremos posteriormente con la moción que presentamos, estamos totalmente a favor de la integración de cualquier colectivo que esté en una situación de desigualdad con el resto. Lo que pasa es que creemos que no hubiera hecho falta haber traído la moción. Ustedes forman parte del equipo de gobierno y lo único que hubiera tenido que hacer es sentarse con la señora Francés y con la señora Iglesias y haberlo puesto en marcha ya. Hubiéramos dejado de perder una serie de meses bastante importantes y posiblemente ya estaríamos llevando a cabo algunas de las acciones que comento. Que de hecho, algunas de las propuestas que hace ya se están llevando a cabo. Yo no sé si sabe, seguramente se lo habrán dicho los compañeros del PP, que soy vicepresidente del IFOC. Voy a presentar a ellos. Cosa que le agradezco a la señora Iglesias porque estoy aprendiendo muchas cosas y estoy asombrado del trabajo que está haciendo la gerencia del IFOC. Aprovecho aquí para felicitarlos. El IFOC ya está haciendo muchas cosas en este ámbito, tiene acuerdos que desgraciadamente no se habían podido ejecutar porque el equipo anterior los había metido en un cajón y estaban por allí sin actualizar, pero bueno, es verdad que desde la nueva gerencia y con el personal se están poniendo en marcha y se están regularizando todo este tipo de competencias. Es verdad que hay que aumentar la ratio. Lo ideal sería que no hubiera. Eso sería lo ideal. Nosotros, no sé si se acuerda, y luego también se lo voy a recordar yo, en el mes de enero hicimos una propuesta que se aprobó para crear una mesa que estamos pendientes de que la señora Iglesias, que se lo recuerdo también ahora aquí, nos convoque para diseñar una serie de cláusulas sociales mínimas que tendrían que contemplar los contratos que haga el ayuntamiento. Indudablemente en estas cláusulas estarán incluidas todo este tipo de acciones integradoras. Como le decía, no nos vamos a extender mucho porque la moción es fácil de comprender, es entendible, asumible, apoyable y nos congratulamos de que la haya traído. Por lo tanto, reiteramos para que lo checar que vamos a votar. Gracias, señor Rodríguez Sánchez. Señor Ruiz. Señor presidente. Señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Bueno, como no podía ser de otra forma, nosotros también vamos a apoyar esta moción, pero tengo que decirle que creo que hay un error. Esta es una moción que es el Real Decreto 6/2013 y yo sinceramente no lo he encontrado en el Real Decreto Legislativo 3/2013, sino que es el 1/2013. Digo para que lo tengan en cuenta. En cualquier caso ya digo que votaremos a favor, pero tenemos algunas dudas. Por ejemplo, en el primer párrafo nos dicen que hay que instar a las empresas a cumplir la cuota de reserva. Creo que deberíamos dejar claro a qué empresas, las de Calviá, las de Mallorca, a las asociaciones empresariales, más que nada porque el Secretaría debe saber a quién tiene que instar, ¿no? El punto segundo, el segundo párrafo, ningún problema. El tercer párrafo, con nosotros, ningún problema en aumentar al 3%, ningún problema. Entendemos así que quedaría en la cuota de reserva en un 8%.
cuando se llegue al final. Y por último, en el último punto, la creación de convenios de Intelifoc con las empresas del municipio, bueno, nosotros entendemos que no solo acotaríamos al municipio de Calviá, porque puede haber discapacitados que bueno, pues por su situación de estudios, por un ejemplo, no sé, pues, un ingeniero aeronáutico que haya aquí en Calviá, no sé si hay alguno, pero que pueda haber, hombre, empresas aquí no hay muchas, pero en Mayor pues, pueden encontrar trabajo, por ejemplo. Entonces nosotros ampliaríamos a lo mejor a la isla de Mallorca, para no acotar al IFO, pero estos a Calviá. Y en principio nada más, simplemente que nos aclare estas ideas. Gracias, señor Perpiñán. Muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros evidentemente pues, damos apoyo y las ideas que hemos expresado al señor Molina esta moción. Yo quería hacer una pequeña precisión, un poco también a lo que ha comentado el señor Rodríguez antes, para hacer una aclaración de algún comentario que a lo mejor podemos tener un poco recurrente. Y que además tampoco creemos que deba ser el que usted ha expresado, porque al fin y al cabo es un poco contradictorio con lo que tiene que ver con la participación, ¿no? Como con la capacidad de debate de cualquier iniciativa, sea o no sea de gobierno. Es cierto, el señor Molina tiene la opción de trabajarlo o también traerlo a debate y traer a debate temas que son de especial interés hacia este pleno. Yo creo que el objeto de traer una moción refrenda y genera, incluso amplía posibilidades, como ha planteado ahora el señor Perpiñán, o ha planteado usted, o ha planteado el señor Tarancón, a acciones que puede tener el gobierno. Es decir, abrimos. Yo creo que en esta legislatura nos vamos a ver en muchísimas comisiones. Usted me plantea también otras comisiones que volveremos a hablar más adelante, y tenemos las comisiones abiertas en muchos aspectos, y por lo tanto es la legislatura de la participación, y también la tiene que ser en el pleno, sobre todo de temas que nos interesen. Por lo tanto, es mutuo que en muchos momentos podamos traer cosas que además con sus aportaciones pues nos generen mejorías en los proyectos que podamos llevar a cabo. Efectivamente, yo creo que son iniciativas muy importantes. Las personas con discapacidad, eso es una pequeña apreciación profesional, personas con discapacidad es la nomenclatura que tenemos que utilizar, porque damos la fuerza a la persona, y la discapacidad es una característica, no es la característica primordial de la persona. Discapacitada queda un poco relegado en otros momentos, y creo que es un buen momento para defender pues que las cosas que decimos tienen su importancia, ¿no? Personas con discapacidad la tienen, pues evidentemente tenemos que poner en marcha iniciativas de trabajo con apoyo y ser capaces de llevar adelante iniciativas que permitan que las personas con discapacidad que realmente se someten a situaciones en las que es muy difícil que puedan encontrar un trabajo de manera ordinaria, puedan tener ciertos privilegios, eso es lo que podemos llamar discriminaciones positivas, para poder estar en el mundo laboral. A lo mejor una pequeña apreciación, que a lo mejor no está en la redacción, pero que también es interesante, que se cuente con las entidades que están trabajando en el trabajo con apoyo desde diferentes perspectivas, pues la ONCE, ASPAS, Amari Pesmen, personas con discapacidad intelectual, visual. Yo creo que es importante no solo con las empresas, sino que las entidades y los colectivos que ya entre ellos están movilizados y que ya tienen iniciativas de empleo con apoyo y que hacen seguimientos, y que tienen trabajadores laborales que acompañan a las personas con discapacidad en los lugares de trabajo y la incorporación de los lugares de trabajo, aparte también hablar de los centros especiales de empleo, sea importante que estén referenciadas o en esta moción o en el futuro trabajo que llevemos a cabo en este ámbito. Por lo tanto, nuestro apoyo evidentemente a esta moción, y no solo el apoyo, sino a iniciar el trabajo y a continuar todo el trabajo que el IFOC, efectivamente, como ha dicho muy bien el vicepresidente de la entidad, pues está haciendo. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Sala. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, anunciar que aceptamos la propuesta del señor Tarancón. Comentarle al señor Perpiñán que es el término de Calviá, lo vemos a bien. Y en la última parte también vemos bien que sea de Mallorca, y lo incluimos. Porque ha comentado el señor Serra, no sé en qué parte lo podemos incluir aquí, pero bueno, de cualquier manera podemos incluir luego los contratos sociales, la cláusula social. Y si señor... Bueno, a lo mejor en el último, la creación de convenios de Intelifoc y también con las entidades que trabajan con los diferentes colectivos, que es el enfoque me parece perfecto. Y a lo que comentaba el señor Rodríguez Sánchez, fíjese esto, por varios motivos.
Primero por lo que ha comentado el señor Serra. Pues aquí hemos tenido sus aportaciones, que siempre son bien recibidas, porque además suman, sumaron también en otra moción que tenemos de técnicos alimentarios, sumaron también las aportaciones, por ejemplo, del señor Tarancón. Entonces creemos que por esa parte es positivo, pero sobre todo porque de las personas que lo han hecho de esta asamblea, una de las personas que más ha hecho por esta moción, que es Sonia Gómez, pues la tenemos desarrollada para este mes. Entonces, esta moción la ha trabajado ella junto con otro grupo de personas, de nuestro grupo, con el equipo, y por eso lo llevamos aquí, simple y llanamente. Entonces, todas las iniciativas que se realicen en el seno de nuestra asamblea, como fue la de los derechos alimentarios, también un grupo de trabajo, y esta que en cierta manera la ha liderado Sonia Gómez, pues por eso está. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Molina. Señor Tarancón. Creo que solo falta la de presentarse el Partido Socialista, la acepta o no. En primer lugar, sobre ampliar al 3% la cuota de reserva, Bueno, la cuestión es que no estoy de acuerdo con el argumento del señor Rodríguez Sánchez de criticar así se puede porque forma parte del equipo de gobierno que presenta la moción. Creo que precisamente estamos en un pleno de Calviá donde los grupos políticos podemos traer a debate una moción, es un poder que nos han otorgado los ciudadanos y precisamente lo dice una formación que presenta una o dos mociones, no 4 o 6, y por lo tanto creo que es un derecho que hay que respetar y nos guste o no. Gracias. Gracias, señor Tarancón. Señor Rodríguez Sánchez. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Tarancón, yo no he criticado si se puede. Yo simplemente he dicho que hubiera sido mucho más efectivo aplicarlo en lugar de traer el señor Molina, y si se puede cambiar, incluso usted, el grupo mixto, tiene la potestad para traer las mociones que le dé a usted la gana. Por lo tanto, por ahí no, porque yo al señor Molina, además de que lo quiero mucho, le respeto y estoy en algunas cuestiones y estoy con él. Y a usted también, señor Molina, yo lo único que le digo es que posiblemente hubiera sido mucho más efectivo. Claro, sí. Conociendo cómo ha sido el transcurso, claro, pero de todas formas, claramente no quiero minorar sus derechos como representante legítimo de la población de sus ciudadanos. Gracias. Gracias, señor Rodríguez Sánchez. Señor Corpiñá. Sí, gracias, señor alcalde. Simplemente darle gracias por las declaraciones al señor Molina y reiterar que vamos a votar por el Gracias, señor Corpiñá. Señor Serra. ¿No? Señor Molina. Pasamos, por lo tanto, a votación. ¿Votos a favor de la moción presentada? La moción se aprueba por unanimidad.